Bienvenidos al webinar Viruela Símica. El día de hoy se encuentra con nosotros la doctora Viviana Buitrago, directora de operaciones de Occupational Health, médico general y bacterióloga especialista en salud ocupacional, directora de Occupational Health, empresa con 12 años de experiencia en medicina laboral. La doctora Viviana está convencida que los programas de prevención y bienestar correctamente direccionados generan un impacto positivo no solo en la salud, sino también en la productividad y en la economía de las empresas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Demos inicio al webinar. Muy buenos días a todos. Les agradecemos enormemente su presencia. Para nosotros es súper grato estar con ustedes en este día, trayendo este tema que ha llegado a solicitud de ustedes. O sea, realmente nos complace organizar esta charla, básicamente para aterrizar algunos temas, sobre todo ahorita que la incidencia de casos va incrementando. Generalmente estos temas de bacterias y virus, soy la empoderada de la división para hacerlos, básicamente por mi formación como química farmacobióloga. Así es que si ustedes tuvieran alguna otra duda en la que yo les pudiera ayudar en relación a diagnósticos o este tema, de manera complementaria con mi formación en medicina, con muchísimo gusto estoy aperturada a recibir todas sus inquietudes en este foro o por correo electrónico. Pues demos inicio a el estatus actual de la viruela símica en México. Pues hay que, como siempre les digo, hay que saber frente a qué enemigo estamos. Entonces, lo primero a saber es qué tipo de virus. Básicamente es un virus que al igual que su hermano, el de la viruela humana, tiene presencia dentro de la familia del ortopoxvirus. Es decir, son como hermanitos, solamente que este es un virus que tiene presencia predominante en monos y que por primera vez se encontró una zoonosis, o sea, una posibilidad de pasar del animal al humano, más o menos por los años 70. Entonces, hoy realmente es un reencuentro. En ese momento, este virus fue contenido rápidamente y no pasó a mayores, no fueron tantos casos como los que estamos enfrentados hoy por hoy, pero pues ya tenemos un poquito más de conocimiento de este microorganismo porque pues ya nos hemos enfrentado en anteriores batallas, por decirlo de alguna manera. Pues les tengo que comentar que actualmente existen dos variantes que difieren de la humana, pero a diferencia de la humana, estas dos variantes tienen una mortalidad mucho menor. La mortalidad de la variante humana está rondando cerca del 30%, por eso la vacunación es tan crítica. La vacunación realmente es una acción que ha salvado vidas, es una cosa que realmente ha generado un impacto en la sobrevida de la raza humana de manera importante. Por eso hay que seguir trabajando con nuestras comunidades en la importancia de la vacunación y de la importancia de completar los esquemas y de llevar a los niños a los centros de salud. Entonces, esta variante humana tenía una mortalidad de cerca del 30%, lo cual ha cambiado en los últimos años de manera radical tras la vacunación. Esta variable de origen símico viene con una mortalidad cercana al 10% en la peor de las versiones, porque existen dos. Está la occidental, que tiene una probabilidad de mortalidad del 1%, y la central, que es del 11%. Entonces siempre es mejor nombrar el peor panorama, así es que la mortalidad mayor registrada ante la presencia de este microorganismo es del 11%. ¿Y quiénes son las personas que fallecen? Básicamente las personas que tienen alguna inmunodeficiencia per se, es decir, las personas mayores, los niños muy chiquititos, los pacientes con inmunodeficiencias, tanto adquiridas como secundarias, por ejemplo, pacientes que están en tratamientos, por ejemplo, por cáncer o que tienen una enfermedad oncológica en curso. El periodo de incubación, en promedio, o sea, si sacamos el 100% de los casos, en promedio va a encontrarse entre 7 y 14 días. Sin embargo, hay casos reportados donde han iniciado los síntomas tras 5 días de incubación y hasta 21 días después. Entonces, mi sugerencia es considerar un periodo de incubación entre 5 y 21 días para estar muy seguros de que estamos enfrentándonos a un caso de este tipo.
Importante mencionar, durante el periodo de incubación, la enfermedad no es contagiosa. Es contagiosa cuando aparecen las lesiones dérmicas. Y es muy importante lo que les voy a contar a continuación, porque eso tenemos una gran gama de infecciones de orígenes víricos y no víricos que pueden dar miles de lesiones similares. Entonces, sí hay una amplia posibilidad de confusión, por lo tanto es muy importante estar alerta al tipo de lesión y a la velocidad y obviamente los antecedentes del trabajador, ¿vale? Entonces, en el periodo de erupción es el periodo donde estamos teniendo realmente un proceso de probabilidad de contaminación. Vamos a ver las cifras de cómo nos estamos comportando en México. Este fue el último reporte que hizo la Secretaría de Salud hace un par de días, el 8 de agosto. A ese momento estaban notificados 390 casos, es decir, no sé si se acuerdan al inicio de la pandemia, bueno, hasta la fecha, ¿no? Pero todos los que estamos ante un caso sospechoso reportamos a través de un informe epidemiológico. Al momento hay 390 informes epidemiológicos. De esos 390, a los 390 le han hecho PCR, que al igual que con COVID, es la prueba gold estándar. Entonces, de esos 390, 147 ya salieron como positivos ante la enfermedad. Perdónenme un segundito, voy a poner esto en silencio porque llegan y llegan mensajes. Entonces, 147 ya fueron confirmados con la enfermedad. Y 107 casos continúan en estudio porque recordemos que la velocidad de la PCR es superior pues a una prueba rápida. Están descartados hasta el momento 136 casos y en México al momento no se reporta ninguna defunción. Ya se reportan entidades, 18 entidades con casos confirmados. Dentro de ellos la mayor es la Ciudad de México, seguido de Jalisco, Yucatán, León, y caemos luego a el estado de Baja California, Chiapas, Estado de México. Finalmente, en Querétaro tenemos un caso registrado. Vamos a hablar un poquito de los síntomas. Para mí es súper crítico que esta parte, sobre todo para los médicos que estamos presentes, nos quede muy clara. Como en todas las enfermedades, hay criterios mayores y criterios menores. Los criterios menores son muy similares a el resto de la viruela. Fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, astenia, dolor de garganta e incluso tos. El dolor muscular sobre todo se ubica en la región lumbar. Pero hay algún dato súper crítico de este tipo de enfermedad a diferencia de la humana, y es la presencia de linfadenopatías o inflamación de los ganglios a nivel cervical y axilar. Los primeros días de incubación son pacientes que están presentando estos síntomas, o sea, están presentando fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular. Ustedes me preguntarán, ¿por qué, doctora, primero puso los menores y luego los mayores? O sea, realmente se ve un poco atosigada la diapositiva, mil disculpas, pero lo que quería yo es mostrarles el flujo de la aparición. Entonces, primero aparecen los síntomas menores, que recordemos pueden ser entre 5 y 7 días, ¿no? Y básicamente tenemos que explorar la cadena ganglionar cervical y axilar, porque se ha encontrado que esta es una característica de la enfermedad. Luego pasamos a los criterios mayores, que es toda persona de cualquier edad con una lesión de tipo agudo a nivel cutáneo. Pueden empezar en boca, cara, tronco. Este no es como otras enfermedades de origen viral que tienen un inicio predominantemente en un sitio en particular. Estas pueden aparecer en cualquier región, anal, bucal, dérmica, brazos, tronco, cualquiera, y que progresa a través del tiempo, ¿no? Entonces empieza como un enantema, mácula, pápula, vesícula y costra, que ahorita les voy a mostrar algunas imágenes en este sentido. Y finalmente, pues tenemos un diagnóstico diferencial con la varicela zóster, con herpes zóster, herpes simple, sarampión e incluso la picadura de moscos. Entonces son 15 diagnósticos diferenciales. Mi invitación es que obviamente esto está prendiendo las alarmas de todos los trabajadores y de toda la población en general. Así es que vamos a estar súper atentos a los tipos de lesiones para que con ello
podamos nosotros diferenciar de las probables otras enfermedades de tipo eritematoso o de tipo de lesión dérmica que puedan generarse, ¿vale? Estos son los tipos de lesiones y acordémonos que este es el criterio mayor. Entonces vamos a tener primero una lesión tipo enantema, que son unas pequeñas lesioncitas de más o menos 2 milímetros. Esto no es letra escrita, pero están cerca de este tamaño, que más o menos van a durar así de 1 a 2 días. Pueden ser difusas, pueden estar concentradas en sitios particulares, pero van incrementando su aparición conforme pasan los días. Entonces, en un día tengo una y ya el otro día aparecieron 3 y así sucesivamente. Luego pasamos a una mácula, la cual ya tiene un tamaño un poco mayor, ¿no? Y que pasa a 3 milímetros y también va a durar así unos 2 días adicionales. Luego la pápula, que ya tiene estas características, ya unos bordes un poco más irregulares, unos bordes un poco más regulares, ya va a empezar a tener como un puntito en el centro, finalmente se va a convertir en vesícula, que ya tiene una presencia de un líquido incluso en su interior, que ya tiene un tamaño mayor de 5 milímetros, luego la vesícula como tal, esta la hemos visto todos, y finalmente la costra. La costra es el periodo más infeccioso. La gente generalmente tiende a pensar que ya se me está secando, ya puede ser que no infecte. Entre el día 5 y el 14 es el periodo más infeccioso. Esas costras, esas vesículas, esas pápulas son las que están haciendo mucho más grande la cadena de contagio. Los diámetros y los tiempos no son así súper establecidos, o sea, estos son promedios. Entonces vamos a tener pacientes que empiezan con un hematema, una que 2 vesículas, más o menos 1 a 2 días, van creciendo en tamaño, van manteniéndose en el tiempo y adicionalmente van aumentando en cantidad. Hasta que finalmente vamos a tener el periodo de costra. Muchas veces vamos a tener trabajadores que nos dicen, no, pero ya está costrita, ya puedo regresar. No, recuerden que por favor el periodo de costra es súper infeccioso, pero realmente hasta que no pasen las costras, mi invitación es a no reincorporar a los trabajadores. ¿Quiénes deben estar en aislamiento? ¿No? Porque ahorita va a empezar un asunto colectivo de ya me contaminé, fui a Cancún, ya me contaminé y llegué con picaduras de mosquito. Todas las personas que pues estén en zonas donde hay altos casos, vine del distrito, hoy por hoy el distrito y Jalisco son las zonas donde hay más casos, que haya estado en contacto con alguien que estuvo en estas condiciones, que ha sido diagnosticada, por supuesto, que ya empezó con un criterio menor, o sea, fiebre, le encontraron ganglios inflamados, dolor de espalda, astenia, entre otros, y luego ya aparece con las lesiones. Estas personas, sí o sí, desde que están en la zona endémica y adicionalmente están teniendo un criterio menor, mi invitación es aislarla. Y ya mucho más confirmarlo cuando hay un criterio mayor. Ellos son las personas que deben estar derivadas para una valoración a través de PCR. ¿Cómo se contagia? Esto es un poco más complejo porque este es un contagio piel a piel. ¿Y por qué voy a decir que un poco más complejo? Porque van a empezar ahorita en agosto los ciclos escolares, nosotros podemos trabajar, no nos tocamos, pero los niños pueden no llegarlo a hacer. Entonces, un contacto piel a piel, un contacto fluido a fluido, un contacto con superficies. Entonces, mi invitación nuevamente es a rescatar estos procesos en los que limpiamos las superficies donde estamos trabajando al inicio y terminar la jornada, si recuerdan hace un tiempo, y pues evitar prestarse cosas que puedan aumentar la cadena de contagio. Contacto con ropa, o sea, ojo con los sistemas de lavanderías en las plantas industriales, ojo con en los servicios médicos con las sábanas y cosas de este estilo. Gotas, todavía está en estudio, no hay un 100% un caso certero. Lo que sí es cierto es que nuevamente estamos ante el riesgo de fomites, que rápidamente caen, pero está todavía con evidencia un poco corta para asegurar que gotas, al igual que la transmisión sexual. Pero a mí la transmisión sexual sí me genera una gran incertidumbre, yo creería que sí, porque finalmente es un contacto con fluidos.
¿Cómo es el diagnóstico? Nuevamente, PCR en tiempo real, otra vez, por el número de casos ahorita está controlada a través del INDRE, es decir, todas las muestras que sean sospechosas deberán ser enviadas al laboratorio central. Básicamente es el mismo procedimiento que ya conocemos para las otras PCRs, pero esta vez es un poco menos invasivo, es de las lesiones vesiculares o las costras. En este caso, a diferencia de COVID-19, no se sugiere el diagnóstico a través de prueba antígeno que se realice de manera local porque las pruebas no han mostrado grandes resultados y las pruebas serológicas pueden ser falsamente positivas porque recordemos que todos aquellos que fuimos vacunados podemos tener anticuerpos de memoria, lo cual esperamos con bastante deseo, porque existe la probabilidad de que haya una protección cruzada que todavía está en evaluación. Entonces, las vacunas actuales, ya existen vacunas en otras partes del mundo que están dirigidas para las personas vulnerables y el gobierno mexicano en específico, hasta la fecha, no decide la compra, dado que la incidencia y la mortalidad registrada en México, pues, no lo ameritan de esta manera. Continúan los estudios para ver si la vacuna de la cepa humana va a generar un efecto cruzado y va a disminuir el efecto sobre el fallecimiento. Nuevamente les reitero que hay personas susceptibles a este tipo a que este tipo de enfermedad se complique, que son los inmunosuprimidos, embarazadas, niños, personas con procesos de tipo oncológico. Pero hay un tema bastante complicado que me gustaría poner en la mesa y es que este tipo de infección se puede, que inicia como de origen viral, se puede sobreinfectar a un origen bacteriano y puede generar encefalitis, neumonía y esos pueden ser las posibles causas de muerte. Entonces, nuevamente, recordemos que es una lesión eritematosa, pruriginosa, rasca, entonces hay que evitar este tipo de invasiones pues a las lesiones que puedan aumentar el riesgo de sobreinfección. Entonces, dentro de los tratamientos de sostén y mantenimiento, no solamente deben estar dirigidos a proteger los síntomas, ¿no? La fiebre, a proteger de pronto un poco los dolores de garganta o los dolores de cabeza, sino también el prurito que puede ser secundario y que puede complicar este proceso dérmico, porque la propia inflamación de la piel puede generar un prurito o rascado. Realmente existen muchas dudas de si vamos a subir a las tasas de COVID, si esto va a ser una nueva pandemia o qué va a pasar. En mi humilde opinión, creo que las tasas de mortalidad registradas hasta el momento y la probabilidad de contar con una vacuna desde el inicio de la enfermedad son unos buenos marcadores para considerar que esto no se trata de una nueva pandemia. Recordemos que infecciones de este tipo, condiciones de este tipo, han pasado durante toda la historia de la humanidad. La mayoría de ellos han sido contenidas, recordemos H1N1, no tuvo las cifras ni las condiciones, por ejemplo, si comparamos con COVID. Pero estos son infecciones y son situaciones que hemos venido experimentando, aunque la OMS ya declaró esto como emergencia y debemos estar atentos, debemos más bien seguir trabajando en que si ya contamos con una vacuna para una que nos puede dar, que tenemos un volado de darnos una protección cruzada, estemos incentivando en la vacunación de niños, estemos protegiendo sobre todo a nuestros inmunosuprimidos, ¿no? Para que ellos no vayan a tener una complicación y aún así las tasas de mortalidad son relativamente bajas, pero creo, y tal vez soy demasiada positiva, pero creo que no lleguemos a los niveles de una pandemia por COVID-19. Esa es una de las grandes incertidumbres. Esas fueron muchas de las preguntas que detonaron este webinar, porque tienen la angustia de que volvamos otra vez a una pandemia. Creo que por las cifras de mortalidad estamos contenidos y los números van bien. No quiere decir de, ya no pasa nada, todos vámonos. No, tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar comprometidos con la vacunación, pero
tenemos varios factores por los que podríamos decir que podríamos contener esto a mediano plazo. Con esto termino mi intervención del día de hoy. Me gustan intervenciones más cortas y concisas. Mil disculpas con ustedes, pero abro más el foro a preguntas y respuestas. Y veo que dos personas creo que levantaron la mano. Hayes me va a ayudar en este momento con las preguntas que están llegando del público. Perfecto, Doc. Muchísimas gracias. La primera pregunta es, ¿la vacuna para variola mayor menor protege versus viruela del mono? Recordemos que son la viruela símica o la viruela del mono, es una familia que es parte del ortopoxvirus. Al momento, todavía no hay estudios concretos que me dejen decir sí o no. No quisiera comprometerme a decir, por supuesto que no. Existe una alta probabilidad que al ser parte de la misma familia pueda generar una reacción cruzada y haya un sistema de protección. Pero recordemos que las vacunas protegen en relación a la muerte, ¿no? O sea, a tener cuadros graves, a tener complicaciones, no a padecer la enfermedad. O sea, sí puedes padecer la enfermedad, pero con unos menores índices de complicación. Al momento, como les mencionaba, no hay un indicador claro de esto. Lo que sí nos llevaría a pensar que es altamente probable que exista una reacción cruzada con la humana es que para el 30 de julio teníamos registradas 11 muertes a nivel mundial. Perfecto, Doc. Sigamos con la otra pregunta que tenemos aquí. Y es, ¿cómo Occupational Health podría cotizarnos sus servicios? Siguiente ventanilla, esto va con Hayes. Yo creo que si nos ayudan en el chat o por vía privada a escribir su correo electrónico, se lo vamos a agradecer enormemente para que ustedes puedan tener información al respecto. Creo que alguien está pidiendo que quitemos esto de aquí para que puedan tomar captura de pantalla, pero no sé muy bien hacerlo. Perdonen ustedes. Voy a dejarlo así para no ir a dañar la grabación. Ok, aquí tenemos otra pregunta. Dice, la pregunta del millón, si se contagia por aerosoles o solamente es por contacto directo. Todavía lo de gotículas y fomites está en estudio. Se cree que sí existe una probabilidad porque se han contemplado se han registrado casos a nivel mundial en relación a aspersión por aerosoles. Entonces sí existe la posibilidad, pero todavía no hay información suficiente para asegurarlo. Lo que sí hoy por hoy está, que justamente lo puse como en dos sentidos, acá lo que sí está seguro es el contacto dérmico, fluidos, superficies, el contacto con ropa, gotas y sexual sigue en estudio. Si fuéramos a pensar que es muy similar a la humana, pues podríamos pensar que seguramente por contacto dérmico, fluidos y superficies sí se va a contagiar. Y al igual que la humana, la de gotas siempre ha estado ahí como en el tintero para saber si sí o no. Yo creo que pues todavía estamos en un contexto de no vacunación al 100% de la población. Todavía hay niños menores de 5 años que no acceden a la vacunación por COVID, así es que en un sentido de corresponsabilidad social deberíamos continuar con el uso de cubrebocas. Perfecto. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿actualmente ustedes cuentan con personal para la toma de muestras? Nosotros hacemos como al inicio de COVID, toma de muestra local y envío al INDRE para sus estudios. Al momento hemos tenido 2 casos en Querétaro que ya hemos enviado nosotros a PCR en el INDRE, los 2 negativos para la información de todos, y los hemos hecho a través del servicio de urgencias porque estamos en apoyo con el infectólogo. Perfecto. Edgar Fernando nos pregunta, ¿cómo en el COVID el ser viajero internacional es un criterio? En el último aviso epidemiológico, indican que haber estado en zonas de endemia es consideración
para considerarse como sospechoso. Pero recuerden, o sea, son la conjunción de varios puntos. El tener un antecedente epidemiológico, es decir, estuve en contacto con alguien sospechoso, el haber estado en un lugar donde hay una incidencia importante de casos, y sumarle los criterios inicialmente menores y luego los mayores. O sea, que realmente decir, ay, estuviste en por ejemplo, estuviste en Ciudad de México, que ahorita tiene 75 casos. O sea, ya con eso te declaro, no es suficiente. Necesitamos reunir una serie de consideraciones para declararlo como sospechoso. Ana Luisa Jiménez Díaz nos está mandando saludos. Hola Ana Luisa, ¿cómo estás? Un saludote por parte de todo Occupational. Un abrazo, Ana Luisa. Siempre nos da mucho gusto saludarte. Ángeles González nos dice, buen día, ¿la varicela y la viruela son diferentes? Sí, son diferentes. De hecho, las lesiones son diferentes. Es una buena pregunta, lo hubiese puesto para este webinar. Son diferentes. Las lesiones, de hecho, vienen diferentes y también es diferente la vacunación. Muy bien. Ana Luisa Jiménez nos pregunta. En conexión nos encontramos tres personas, la doctora Carolina Islas, enfermera Claudia y Ana Jiménez. Un saludo a todas, muchas gracias por conectarse el día de hoy. Muy bien, un abrazo enorme a todo el equipo. Pero nos dice, ¿deben existir todos los síntomas? Acuérdense que esto es como, la medicina no es absoluta. A mí me encantaría que fuera absoluta porque es así, paso 1, 2, 3, ¿no? Pero realmente no es así. Realmente no tienen capacidad todos los síntomas. ¿Qué mejor ejemplo que la pandemia? No a todo el mundo se le fue el olfato, no a todo el mundo se le fue el gusto, no a todo el mundo tuvo dolor de cabeza, no todo el mundo fue sintomático y sin embargo tienen el diagnóstico. Así pasa con todas las enfermedades. Nos encantaría que todas las enfermedades fueran del libro y así dijera como paso 1, sucede esto, paso 2, tal. Pero no es así. Cada sujeto, cada persona funciona de manera diferente, responde de manera diferente porque el sistema inmune ha sido expuesto a diferentes condiciones a lo largo de su vida. Entonces, no hay como un manual, no a todo el mundo se puede presentar igual. Recordemos que los criterios mayores y menores son criterios, o sea, puede ser la suma de 1, 2, 3, 4, pero solamente guían el diagnóstico. No hay un absoluto para ninguna enfermedad en la medicina. Aquí tenemos otra pregunta de Edgar que nos dice, ante sintomatología respiratoria es necesario estar al pendiente si hay aparición de las máculas, ¿cierto? Sintomatología respiratoria, en este caso como tos, sí se han reportado dolor de garganta y tos asociado a la presencia de esta variante. Sin embargo, recuerda que debes sumar el posible contacto, el haber estado en una zona donde hay una gran cantidad de casos y sumarle la presencia de las lesiones. Aunque solamente tenga tos, no es suficiente. Recordemos además que estamos en el contexto donde muchas personas quedaron con tos residual post-COVID. Entonces, nuevamente, no hay absolutos. En Querétaro, al momento tenemos diagnosticado un caso, o sea, todavía no se considera como toda persona respiratoria ya aíslese, porque no estamos en ese punto todavía y espero que no estemos en ese punto nunca, pero estar con tos, pues hoy por hoy, en este punto de la historia, es un aliciente para estar atentos a los siguientes síntomas que aparecen. Perfecto. Aquí nos dice, ¿la forma de aparición es intradérmica? No, es dérmica. O sea, no es que esté por debajo, sino es la aparición. A ver, voy a mostrarles. La primera lesión. Ay, me confundí. La primera lesión es de este tipo. Son lesiones que se ven como ampollitas chiquititas, porque son solamente 2 milímetros, o sea, ponerle una cosita así. Y están a nivel dérmico, ¿no?
Si la pregunta más bien iba dirigida, porque a veces me pierdo en lo que preguntan y lo que entiendo, que si puede estar, por ejemplo, en las mucosas, sí puede estar presente en las mucosas. Por eso existe un gran componente de, existe la duda que puede haber por transmisión sexual. Entonces, sí puede estar a través de las mucosas, como boca, ano, vagina. Sí se puede, de nuestro conocimiento de la humana, sí se puede transmitir de mamá a hijo cuando pasa el bebecito por el canal vaginal. Por eso estas son mamás que se prefieren llevar a través de cesárea. Cristian Reséndiz nos escribe, ¿cómo inició el primer contagio? Oh, me encantaría. No vine preparada con esta información. Históricamente, los casos primeros reportados fueron en África, esto fue en 1970, y ya se veían casos en viruela del mono que estaba pasando a los humanos. El primer caso en este orden de ideas, no recuerdo cómo apareció, si fue primero con dolor de cabeza o con algo, no vine preparada, pero si me dejas tu correo, prometo buscártelo y enviártelo. Perfecto, muchas gracias, Doc. Verónica González nos dice, ¿a qué instancia médica se envía a una persona sospechosa? Yo creo que primero hay que valorarlo por el médico tratante. Si cumplen los criterios operacionales de caso, mandarlo a un sistema de urgencia que pueda haber un infectólogo, es nuestro protocolo actual, que el infectólogo nos ayude con la toma de muestras y con la derivación de la muestra al INRE, sobre todo porque en Querétaro hay muy poquitos casos, entonces debemos canalizar de manera oportuna y evitar saturar el sistema. Entonces, siempre yo pido el apoyo de algún infectólogo que nos ayude con una segunda mirada de las ámpulas y demás. Beatriz Zapata nos está preguntando si podemos enviar la presentación. Beatriz, sí, esta grabación, como todas las de nuestros webinars, la van a estar recibiendo a su correo electrónico y también la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Estamos como Occupational Health México. Ahí pueden encontrar muchísimos webinars, capacitaciones y, claro, nuestro podcast OH Radio. Sandra Galván nos dice, entonces, hoy en día en México ya se puede solicitar los laboratorios de PCR de las lesiones. Correcto, y están ahorita a nivel de laboratorio central en el INRE. Ya hay 300 y tantos que han sido derivados allí de manera nacional. Y nos está preguntando que de qué manera lo podría solicitar. Existe nuevamente el aviso de caso sospechoso. No sé si recuerdan este formato que originalmente era Excel. Ya existe este mismo formato para derivación a través de epidemiología de Querétaro también se envía porque ellos son los primeros en conocer y asentar el caso para la investigación. Si tienes alguna duda, yo te ayudo con los correos con mucho gusto. Entonces, si quieres, escríbenos por privado tu correo electrónico y te hacemos llegar la información. Perfecto. María Sandra nos dice, hola, buen día. ¿Es posible una reinfección? Es posible una reinfección, lamentablemente. El mejor caso es que si estamos vacunados contra la humana y hoy por hoy estamos ante la símica, por supuesto que se trata de una reinfección. Recordemos que las vacunas protegen de las muertes y bajan en algunas ocasiones pueden bajar, por ejemplo, las complicaciones y bajar hasta veces los síntomas. O sea, por ejemplo, un paciente no necesariamente tiene que tener la misma agresividad en la enfermedad, ¿no? Tras la vacunación. Pero eso no nos cura de poder tener la infección las veces en las que nos expongamos. Como todo. El sistema inmune tiene sus limitantes. Igual María Sandra nos está preguntando que si se puede generar inmunidad. Sí, se genera inmunidad, la cual responde de manera rápida a los síntomas y impide que la enfermedad sea tan florida. Pero no es que la desaparezca al 100%.
Perfecto. Los que tengan preguntas, recuerden que aquí en el botón de preguntas y respuestas nos pueden ir mandando pues sus dudas y se van a ir sumando a lo que nos está apoyando a resolver la doctora Viviana Buitrago. A mí me titila, que es lo que me ha tenido un poco desatenta, es que dos personas levantaron la mano y me salió una señal. Déjame ver si les permito hablar. La primera de ellas es Beatriz Zapata. Beatriz, tienes el micrófono. Beatriz, ¿estás en mute? Ah, listo. Creo que sigue en mute, Doc. Entonces, pongámosle acceso a Dulce Karina Ramos, que también había pedido la palabra. Dulce, ya tienes activada tu posibilidad de hablar. Si me ayudas quitando el silencio de tu micrófono, vas a poder deleitarnos con tu dulce voz. Aquí tenemos otra pregunta. En lo que se animan, Beatriz y Dulce. Omar Paredes le manda felicitaciones. Excelente presentación, doctor. Muchos saludos a León, Guanajuato. También tenemos aquí otra preguntita. Creo que Dulce ya está hablando, pero puede ser que yo tenga el audio desactivado. ¿Me puedes ayudar a activar el tuyo? Y ya está listo. ¿Listo, Dulce? Hola, buenos días. Buenos días, Dulce. Nada más pregunta. Una persona, como usted lo marcó, persona vulnerable, como VIH, ¿es la misma afectación para una persona hipertensa o diabética? A ver, ya. A ver, es que hago eco si me activo. Listo, es que nos toca ver cómo no hacemos eco, mil disculpas. En este caso no hay una vulnerabilidad aumentada en caso de hipertensión, diabetes u otra vulnerabilidad crónica en trastornos autoinmunes y demás. Más bien son inmunodeficiencias, una incapacidad para responder de manera correcta a la presencia del virus. Entonces, más bien tenemos que estar atentos a pacientes oncológicos, en pacientes con VIH, que es altamente probable en pacientes muy adultos mayores que tienen un sistema inmune con una lentitud de respuesta, ¿no? Y no quiere decir que si se infectaron ya van a fallecer, porque recuerden, vamos 11 casos a nivel mundial de fallecimiento, la tasa es muy baja, pero sí tenemos que estar más susceptibles a ellos, sobre todo que no se vayan a sobreinfectar a nivel bacteriano, porque pues te pueden terminar en una encefalitis, sepsis, neumonía, y podrían esos ser los motivos de fallecimiento. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta de Sandra Galván, que nos dice, hablando de complicaciones, ¿solo sería la sobreinfección o hay alguna otra que se esté considerando? Qué gusto. Ya no sé si se puede hablar, pero creo que me puedo hablar. Ahora por saludarla se me fue la onda. No, aquí está, Doc. Hablando de complicaciones, ¿solo sería la sobreinfección o hay alguna otra que se esté considerando? Al momento la complicación más seria sería la sobreinfección, pueden ser infecciones locales, pero esa sería la que puede desencadenar un suceso relacionado con el fallecimiento. Alguien levantó la mano, se llama María de Jesús Hernández. Déjame, te habilito el micrófono, María de Jesús. Listo, ya estás habilitada. Si me ayudas quitando el silencio cuando sea bueno para ti, te lo voy a agradecer. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Buenos días, doctora. Segundo. Sí. Listo, María de Jesús.
Hola, doctora, buenos días. Mi pregunta sería, ¿existe posibilidad de volvernos a vacunar contra la viruela, aunque tengamos la vacuna? ¿Y qué protocolo a seguir acerca de prevenir o de detectar la, la viruela o alguien contagiado? Espera, nos tardamos, tenemos un desfase entre ya quitaste, ya pusiste. Miren, no hay un programa ahorita de vacunación general o de revacunación general, porque pues eso tendría que ser una compra masiva de vacunas a nivel gubernamental. Lo que debemos procurar por el momento es que nuestros niños que están en esquemas de vacunaciones habituales cumplan con sus cuadros, tal y como indica la cartilla, ¿no? No hay un programa de ahora vamos a revacunar a todo México al momento que se haya informado. Puede que cambien las cosas, pero como les decía, la incidencia actual y la cantidad de muertes no ha llevado al gobierno a la toma de decisión de una compra masiva de insumos en relación a la vacunación. ¿Qué pasa si una persona nos da positiva y demás? Pues al igual que con todas las enfermedades infecciosas, hay que notificar de manera inmediata. Recordar que en el periodo de incubación no necesariamente somos contagiosos, eso es importante. Hoy le pusieron las vesículas a X persona y es posible que ya esté incubando, ya saquemos toda esta zona de trabajo, de departamento, porque estuvieron en contacto con alguien sospechoso. No, aquí recordemos que nos volvemos contagiosos en el momento en el que aparecen las lesiones y la persona que se contagia empieza a incubar y en ese periodo de incubación no es contagioso, entonces debería aislar este grupo familiar. Esa es una de las grandes diferencias con otro tipo de enfermedades, desde que la persona incubando ya está siendo contagioso, se hace contagioso al momento de que aparecen las lesiones. Entonces eso también va a facilitar un poco la contención de este evento nuevo, ¿no? De esta situación de emergencia. Muchas gracias. Nos están preguntando, Doc, si esta enfermedad se manejaría con incapacidad IMSS. Sí, tienen que manejarse con incapacidad IMSS, dado que es una enfermedad de origen general. Y recordemos que al momento vamos a un caso, entonces todavía no existe una plataforma que ya sea un caso de Querétaro, y a nivel nacional pues todavía está en estudio casi el 50% de los casos que se han reportado al momento. Vamos así más o menos. Entonces realmente las cifras no han hecho que tengamos una plataforma y que ya puedan hacer un periodo de incapacidad en línea y demás, porque los números que actualmente tenemos en México no ameritan de este tipo. Nos están preguntando, como prevención, ¿sería recomendable reforzar con alguna vacuna y cómo sería el protocolo? Por ejemplo, no entiendo bien la pregunta, si es que, por ejemplo, se me ocurre entender esto, ¿no? Me voy a poner la vacuna contra el virus del papiloma humano para evitar esta enfermedad. No, son microorganismos diferentes. Entender el de la cepa humana, todavía está en estudio de poder generar una protección cruzada, es altamente improbable por las tasas de mortalidad que se han reportado a nivel mundial hasta el momento. Pero no hay como un protocolo de y ahora pongámonos DPT, polio, para que no nos vaya a dar esta cepa. No hay un protocolo de este tipo. Sí, entendí bien la pregunta. Nelson nos dice, gracias por sus webinars. ¿Cuál es el lineamiento adecuado a tratar aceptado hasta ahora? ¿Cuál es el lineamiento a De tratar? acuerdo al tratamiento aceptado hasta ahora. Hasta el momento, el último informe o boletín que saca epidemiología indica que es tratamiento de contención de síntomas, es decir, analgésicos, antipiréticos y pues algún, se me ocurre Caladril, pero se me fue el nombre. No sé, se me fue el nombre. Bueno, que evite el prurito, pues.
pero no hay un tratamiento ideal. Sí existen antivirales dirigidos específicamente para esta enfermedad, pero son de uso hospitalario, no hay un antiviral que esté en el mercado de uso comercial que se pueda utilizar para esta cepa. Verónica González. Verónica González le está mandando saludos. Oh, Vero, un gusto. Qué gusto saludarte. Aquí tenemos la pregunta que dice, hola, buen día doctora y todos. Entonces, ¿el contagio solo se da cuando se está con una persona contagiada? Al momento sí. Existe la probabilidad de que te contamines con superficies, digamos, una persona que se rompió y existe, pero no estamos en ese nivel de casos a nivel local que nos haga pensar todas las superficies. La invitación es que empecemos a trabajar en volver a tomar estas medidas de higiene de nuestras zonas, en volver al lavado con manos, el lavado con manos, y estas son de seguir evitando el contacto físico piel a piel con gente que se le núcleo familiar. Pero al momento se sabe que lo principal es térmico, por eso muchos los reingresos a la escuela, que vayan subiendo los casos en los reingresos, porque es muy complicado decirles a los niños del preescolar, por favor, no se toquen. Ya era complicado decirles, pónganse el cubrebocas, ahora tampoco se toquen. Entonces creo que esto es un tema a contener, pues. Y pues el que estés conviviendo con alguien que ya es positivo, eso es altamente probable que puedas padecer la enfermedad, pues puede ser como parte de la misma ropa de cama, pues que te hayas tocado y que muchas de las superficies del mismo techo estén contaminadas. Nos están preguntando sobre los días de aislamiento, si deben ser 15 y si existe tratamiento cuando están contagiados. Como les mencionaba, déjenme ver esta diapositiva, más o menos entre 5 y 21 días pueden estar presentando los síntomas. Entonces, si no nos encanta mucho para términos de productividad, pero puede llevarse esa infección hasta 21 días fuera. Y lo importante es que no todo el mundo evoluciona igual. Recordemos que les mostraba esta tablita que más o menos nos está dando unos días que no son estrictos, por eso ni siquiera hay una imagen que corresponda a una precisa forma o criterio de clasificación de la lesión, pero más o menos puede estar entre 1 y 2 días en enantema, 1 o 2 días mácula, que la mácula está como girando entre estos dos, 1 o 2 días en pápula, que ya tiene este aspecto como el globito. De 5 a 7 días va a estar vesícula y más o menos entre 7 y 14 va a estar cosas. Son promedios, por eso estamos pensando que puede ser hasta 21 días, porque mientras los 5 que incubo, porque yo viví con alguien que está PCR positivo, entonces puede ser hasta 21 días. Nuevamente los tiempos no son exactos, pero más o menos la evolución de lo que sabemos de la cepa humana es que tarda 14 días en promedio en desaparecer las lesiones, pero desaparecer en serio, o sea, no es que se puedan incorporar con costra, porque con costra todavía son contagiosos. Desaparecer en forma. María Sandra nos dice que si deja algún tifón. ¿Será yo? Me corchan, no sé qué es. Si alguien sabe, ayúdenme. No sé qué un tifón, no tengo idea, perdón. Sí, María, igual, y dice que es un tipo de secuela. Sí. Pues esto sí, perdón. me sacaste de otro. Si deja algún tipo de secuela, pues como todas las eritematosis puede dejar lesiones a nivel dérmico, de donde estuvieron las vesículas y las costras, sobre todo si hay un efecto asociado. Hay personas como yo que tienden a hacer bastantes lesiones tipo queloide, entonces podemos tener lesiones un poco más feitas que otras, pero sería la única secuela hasta el momento. Acuérdense que lo que tenemos sobre todo vasto conocimiento en la humana, no necesariamente en la ciencia. Sandra manda saludos, que dice que muchísimas gracias por el web. Gracias. Julio García nos dice, buenas tardes, felicidades por la presentación, muy buena. Muchas gracias, Julio.
Comento que la varicela y la viruela no son lo mismo. ¿Cuáles son las diferencias? Son el tipo de lesiones. Les prometo que las personas que me escriban les podemos mostrar o sea, para que ustedes las vean, cómo se ven las lesiones. Entonces, con muchísimo gusto, se las tengo para la próxima vez. Nos están comentando que una de estas vacunas es el esquema de vacunación público gratuita, pero la otra no. ¿Recomendaría adquirirla? Pues existe la posibilidad económica, yo siempre digo que sí. Lo que pasa es que es altamente probable que empiecen desabastos. Entonces, ojalá estas de uso comercial se pudieran dejar para personas que tienen una alta probabilidad de contagio o personas que tienen una alta necesidad de vacunación, por ejemplo, niños chiquitos que hasta ahora van a empezar con sus esquemas, ojalá pudiese ser así. Es un poco criterio personal, pero yo pensaría que si tienes ya un esquema de vacunación y se demuestra con el paso del tiempo que te va a poder proteger, va a ser maravilloso que sea así y hay que dejar los insumos disponibles para las demás personas. Ahí sí es netamente personal. Voy a buscar las imágenes de las diferencias entre las dos lesiones porque quiero compartírselas para la próxima vez. A ver. Se los prometo que la próxima vez porque ahorita buscando las de apuro no creo que vaya a encontrar una buena imagen. Edgar Fernando nos está diciendo si hay información del tiempo de latencia del virus en superficies. No, todavía no hay información al respecto, pero estos virus son realmente muy débiles los tiempos de sobrevida sin condiciones de glucosa y otras condiciones que se le deben garantizar al medio deben ser inferiores a 4 horas, más o menos, porque son los periodos en los que tienen que hacer ciclo de Krebs y demás cosas y por tanto la sobrevida es muy limitada para ellos. Necesita tener condiciones de vida, ¿no? De azúcar para seguir creciendo, reproduciéndose y demás. Entonces, debe ser un periodo limitado, aunque científicamente yo te puedo decir, ay, sí, ya está comprobado 4 horas. No lo sé, no lo leí, no está el momento publicado, pero yo estimo que deben ser esos tiempos porque los conocimientos que tenemos en relación a las necesidades energéticas de sobrevida sí nos permiten pensar que va por ahí. Ana Luisa nos dice, en caso de que el IMSS no otorgue incapacidad, ¿cuántos días sería recomendable que se encuentre en aislamiento el paciente? Yo diría que hasta que desaparezcan las costras. No me gustaría decir una fecha clara porque puede que a unos les dure solo 7 días de costra y otros les dure los 14 días de costra, pero yo diría que el marcador sería personal y hasta que desaparezcan las costras. Perfecto. Nos están diciendo, este tipo de incapacidad emitida por IMSS es el 60% tomada como enfermedad general. Es correcto, hasta el momento es enfermedad general, no se puede establecer que hay un origen laboral. Al momento tenemos un caso en Querétaro, 300 casos 370 casos sospechosos en México, entonces al momento no hay criterios para considerar si origen laboral. Muy bien. María Sandra nos dice, ¿sería lo ideal aislar también a los casos, contactos, familiares, etcétera? Yo diría que es lo ideal, porque si bien pueden no tener los síntomas, pueden estar en el periodo de incubación. ¿Cuánto tiempo para ellos? Se estima que el tiempo de incubación puede estar entre 5 o 7 días, ¿no? Hay pacientes que se han ido hasta 14. Entonces dependerá como también del estado inmunológico de la aparición de síntomas. Pero es altamente probable, por ejemplo, si es mi esposo, pues yo duermo con él en la misma cama y se transmite por la ropa de cama, pues por favor aíslenme, ¿no? Entonces, o si vivo en la misma casa de alguien, pero una persona vive en un piso y otro en otro piso y la probabilidad de contagio es baja, puede ser que no sea necesario, ¿no? O sea, no lo veo, no tiene que ser alto. Comparten baño, ¿no? Entonces, bueno, es altamente probable que haya usado la misma toalla,
que hubiese tocado secreciones, cosas de ese estilo, pues en este caso sí se aísla. Hay que pensar que si el contacto estuvo en alta probabilidad de, el contacto estuvo en alta probabilidad de contagio, dado que estuvo expuesto a secreciones, estuvo expuesto a ropa, estuvo expuesto a superficies, estuvo expuesto piel a piel, es mejor aislarlo. Perfecto. Pues, María nos dice muchas gracias, excelente presentación. Gracias, María. Ustedes que nos quieren, muchas gracias. Aquí Edgar nos acaba de escribir. Un caso que tuvo contacto con un sospechoso debe aislarse. ¿El IMSS daría incapacidad por esta razón? El IMSS daría esta incapacidad por esta razón. Es altamente probable que los criterios salgan en breve. Depende de la cantidad de casos que se vayan presentando a nivel nacional y a nivel local. Si me dices hoy no está ese criterio. Porque llevamos un caso a nivel estatal, a nivel Querétaro, y porque la cantidad de casos a nivel local no son tantos. Entonces, si es sospechoso y está en estudio, seguramente lo que va a pasar es que de manera particular vamos a decir, si está sospechoso tu esposo, mejor sí quédate en aislamiento para evitar, y luego con resultado de esta persona te reincorporamos. Pero al momento no hay unos criterios así, un flujograma que nos permita establecer, porque la incidencia es relativamente baja hasta el momento. Samuel Rivera también nos acaba de escribir y dice, buen día, soy la enfermera Rosario Jiménez. En caso de que tengamos una duda frente a un paciente con algún tipo de lesiones, ¿nos podemos apoyar con ustedes? Por supuesto, nos encantará. Así como yo a su vez me apoyo de infectología, porque hay lesiones que siempre lo dejan a uno dudoso, ¿no? Hay lesiones que dicen, si será o no será, y ante el riesgo siempre es mejor estudiar. Entonces, siempre que tengan cualquier duda, nosotros súper aperturados a ayudarles, y por supuesto, si todos tenemos la duda, lo escalamos y demás, ¿vale? Edgar nos dice, excelente presentación, gracias por compartirla. Atentamente, doctor Edgar Bajonero. Doctor Bajonero, qué gusto. Un gusto saludarlo por allá en el PIC. Perfecto, Doc, pues son todas las preguntas que tenemos aquí en preguntas y respuestas. Si alguien más tuviera otra pregunta, podría abrir su micrófono ahorita. Levantar la mano. Levantar la mano. Escribirnos. Pero que no, Doc. Entonces vamos a dar por terminado el webinar de hoy. Muchísimas gracias por todos. Me encantó compartir esta mañana con ustedes. Muchas gracias por escucharnos y quedamos nosotros súper atentos a los pasos siguientes. Yo ruego a Dios que no tengamos que hacer un update de esta situación, que lo podamos contener en breve, que la vacunación efectivamente genere una reacción cruzada y que sea solo la incidencia de unos pocos casos a nivel mundial y que la mortalidad se siga manteniendo baja. Por el momento me despido, no sin antes agradecer su tiempo, sus preguntas, y por favor escríbanme para las tareas que me traje. Gracias. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Buena tarde.